Ser podcast. ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? Se preguntaba en plena movida madrileña el cantante del grupo Polanski y El Ardor. Una pregunta que lamentablemente 4 décadas después vuelve a estar vigente en Europa. Preparación es la palabra clave estos días en Bruselas, donde el equipo de Ursula von der Leyen acaba de publicar su estrategia de respuesta temprana ante situaciones de crisis o de conflicto bélico. Corresponsal comunitario, Enrique García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? La Comisión lleva semanas advirtiendo de que Europa tiene que prepararse para los peores escenarios. Hablamos de escenarios de guerra, pandemias, desastres naturales y pide a los ciudadanos que hagamos acopio de víveres y agua para subsistir al menos 72 horas sin ayuda externa. A nadie se le escapa el contexto en el que se produce el anuncio de la Comisión, con una situación bélica estancada en Ucrania, con una amenaza rusa cada vez más palpable en los países del este y en los países bálticos. Pero, Enrique, esta estrategia de Europa se lleva fraguando desde hace tiempo. ¿Por qué tanta prisa en hacer el anuncio ahora? Bueno, lo resumía la presidenta de la Comisión cuando decía que las nuevas realidades de todo tipo requieren un nuevo nivel de preparación en Europa. En Bruselas entienden que estamos en un momento en el que las crisis de cualquier naturaleza son más extremas. Y aquí hablamos de crisis climáticas, de crisis sanitarias, de ataques híbridos. De hecho, me parece pertinente que para entender mejor la intención de este plan, al menos nosotros en España tendríamos que pensar más en situaciones extremas como las inundaciones en Valencia que una agresión armada rusa, ¿no? De hecho, la propia von der Leyen ponía como ejemplo que las familias que viven en zonas inundables deberían saber qué hacer cuando sube el nivel del agua. Y todas estas herramientas se contemplan ya desde hace meses, cuando el expresidente de Finlandia, Sauli Niinisto, presentó el pasado octubre un informe a la Comisión con el título Juntos somos más seguros, que venía a decir que en Europa tenemos que armonizar las herramientas para responder a las crisis e incluso dedicar un 20% del gasto a esa respuesta. Y proponía además que la filosofía que tienen en muchos países nórdicos o en países bálticos de que, bueno, las amenazas existen, están ahí y que tenemos que saber cómo reaccionar, se tienen que extender a otros países de la Unión Europea, sobre todo pensando en los países del sur y ante cualquier crisis, como enumeraba la vicepresidenta de la Comisión, Roxana Mintzato. You need to know how to act, how to react if the power goes off, if there's an earthquake, if there's a Tenemos que saber cómo actuar, cómo reaccionar ante un corte de luz, ante un terremoto, ante inundaciones. Tenemos que saber a dónde recurrir, a quién llamar o cómo actuar si estamos solos. Y además utilizaba este ejemplo. Hay que arreglar la luz mientras el sol esté fuera brillando todavía. Es decir, tenemos que anticiparnos y tener todas las herramientas para estar preparados ante cualquier situación extrema. Enrique, ¿existe un cálculo, aunque sea aproximado, de cuánto nos puede costar esa preparación? No, la Comisión de momento no ha querido dar cifras porque además se entiende, y en ello están trabajando, que ese kit de supervivencia de 72 horas será diferente en función de los países, con lo cual tendremos una cifra diferente si estamos en Alemania o si estamos en España. Los detalles de esos kits que tendrán carácter nacional lo tendremos ya el año que viene, y el resto de medidas que se presentaron el pasado miércoles en Bruselas deberían estar lanzadas como muy tarde para 2027. Pero sí sabemos al menos las ideas generales de ese kit de supervivencia del que se ha hablado mucho en los últimos días y que, bueno, explicaba esta semana con un tono más distendido, incluso te diría que humorístico, la comisaria europea de preparación y gestión de crisis, la belga Katja Lavib, fue la encargada de mostrar todo lo necesario y ponía como ejemplo su propio bolso. Esto es todo lo necesario para sobrevivir durante 72 horas. Os presento mi bolso de supervivencia, decía la comisaria, y empezaba a sacar cosas. Saco mi paraguas, más en una Bruselas lluviosa, y empezaba a sacar también pues una lata de comida, cerillas, una linterna, dinero en efectivo y, muy importante, una radio. Y también decía la comisaria en un tono también más distendido, ¿no?, en esa rueda de prensa, que ella en su casa tiene todo lo necesario para poder hacer pasta a la putanesca, y recomendaba lo mismo al resto de europeos. Enrique, yo no sé si tú tienes todo preparado para un ataque preventivo de la URSS. ¿Cómo llevas tú tus preparativos? Es lo que estoy examinando ahora, pero radio tengo. Eso que no falte nunca. Enrique García, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo. A vosotros, un abrazo.
Este plan de Bruselas quizás les pueda sonar a algunos exagerado, pero en países del este de Europa y especialmente en los países bálticos no es extraño que se prepare a la población para situaciones catastróficas. Alemania, por ejemplo, está actualizando estos días su listado de búnkeres y refugios localizables para la población a través de una app oficial. Om krisen eller kriget kommer. En Suecia, el gobierno reparte periódicamente manuales de supervivencia frente a escenarios de crisis o guerra. Manuales que quiere imitar en Francia Emmanuel Macron, una guía que quiere publicar este mismo verano con consejos para afrontar escenarios tan diversos. Un accident industriel, une fuite radioactive, une crue, une épidémie et également un conflit armé. Como un accidente industrial, una fuga radioactiva, inundaciones, epidemias y también escenarios bélicos. Andrés López es gestor y docente de emergencias y protección civil con 38 años de experiencia a sus espaldas. Andrés, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Muchas gracias. Visto lo visto, no sé si aquí en España pecamos de ser demasiado confiados. No sé si nos falta un poco de cultura de autoprotección. Efectivamente, nos falta un poquito de cultura de autoprotección y de adoptar esas medidas de prevención y de protección personal, individual y familiar que en muchos casos serían ideales el tenerlas muy presentes para afrontar esas primeras horas que nos encontráramos en una situación de riesgo, para poderla afrontar hasta la llegada de los servicios de emergencias y los servicios de públicos que seguro que van a venir a darnos auxilio. ¿Cuáles serían las situaciones en las que podríamos estar pensando a la hora de generar esa resiliencia, esa búsqueda de la autoprotección en España? Bueno, pues todas aquellas que están asociadas al lugar y al territorio en el que vivimos y nos movemos, ¿verdad? En función de esos riesgos naturales, en función de esos riesgos que podemos tener en nuestro lugar de residencia, de territorio, debemos adoptar algunas medidas de seguridad básicas que nos van a ayudar a afrontarlas de manera más sencilla, desde luego. Desde Bruselas abogan por tener ese kit de supervivencia para aguantar 72 horas. No sé si es una medida que todos deberíamos tener en cuenta. Y en ese caso, ¿qué debería incluir ese kit por tu experiencia? Por mi experiencia y por el sentido común, incluso la propia legislación nacional y también las recomendaciones de organismos internacionales, debemos de tener esa mochila de emergencia porque es un ejercicio de responsabilidad personal y familiar. Esa mochila de emergencia tiene que tener, por supuesto, un mínimo de víveres para 2-3 días, que sean alimentos no perecederos y agua potable, y todos los alimentos básicos que pueden adaptarse a los miembros de la familia, porque evidentemente hay que tener en cuenta, si tenemos niños pequeños, la alimentación de los menores y también las circunstancias que giren con nuestros mayores en cuanto a esos víveres para esos 2-3 días, pero también tenemos que tener en cuenta un pequeño botiquín médico que albergue también la medicación para esos días que tendríamos que aguantar un poquito con nuestros propios recursos a través de este sistema de emergencia, este sistema de kit o mochila de supervivencia. También tener en cuenta el incluir, hay una radio con pilas, importantísimo, la radio siempre, para estar conectados, una linterna que tenga también iluminación alternativa a la posibilidad de que podamos perder la capacidad de poder conectarnos con luz, y por supuesto un pequeño kit de herramientas que también nos ayude a tener una conexión y unos recursos para afrontar cualquier tipo de reparación o cualquier tipo de situación de emergencia. Importante también el mantener los documentos personales de identificación, los documentos de registro de, por ejemplo, de la propiedad de nuestros bienes y de nuestros recursos, de cara a que si no se pierdan, y por supuesto tenerlos a buen recaudo, tanto con copias en papel protegidas con plásticos, y también esa copia virtual que deberíamos tener en la nube, ¿de acuerdo? Por tanto, el tener no dar por hecho que la tecnología nos va a resolver el inconveniente, sino tener esos recursos, esa redundancia analógica, por ejemplo, también con las recetas de los tratamientos que tenemos en ese momento. Y como eso, también todos los elementos que nos puedan surgir de interés, como puede ser, por ejemplo, un mapa en papel, y mapas en papel también adaptado a no tener que depender de la tecnología, porque recordemos que en situaciones de emergencia, como puede ser una inundación grave o la evacuación rápida por un incendio en nuestra comunidad de
propietarios o un terremoto, hay que salir corriendo de casa y, por tanto, estos recursos nos van a ayudar mucho a afrontar esa ausencia de nuestra vivienda y de todos esos elementos que para nosotros es ordinario y normal el tenerlo una vez que abrimos un cajón o abrimos la puerta de una habitación, pero no sería tan sencillo en el momento en que abandonamos nuestra vivienda. Entiendo, Andrés, que también habrá que tener en cuenta particularidades de cada una de las personas. Si uno utiliza gafas, probablemente lo último en lo que piense en un momento de emergencia es en ir a buscar las gafas que se ha dejado en otra habitación, el cargador del móvil, dinero metálico o incluso si uno tiene algún tipo de intolerancia alimentaria, pues probablemente no va a tener fácil encontrar ese tipo de alimentos en un caso de emergencia. ¿Eso hay que tenerlo contemplado a la hora de elaborar esa mochila de emergencia? Hay que tenerlo perfectamente previsto y metido en nuestra bolsa, nuestra mochila de emergencia. Las gafas y el poder ver es fundamental para movernos en el día a día, lo digo además por propia experiencia, ¿verdad? Pero también el dinero en metálico. La desconexión tecnológica es de lo primero que ocurre en una situación de catástrofe o de gran emergencia. Por tanto, las tarjetas o un elementos como, o sea, en este caso, la sustitución de la tarjeta a través de dinero en efectivo es fundamental y muy importante. Intolerancias al gluten, a la lactosa, cualquier tipo de circunstancia en cuanto a la alimentación, evidentemente hay que tenerla muy presente, y esa adaptación a las características y circunstancias de nuestros miembros de familia tienen que estar perfectamente reflejadas en ese kit de emergencia. Contemplar cada circunstancia desde el vestimenta, la alimentación y a los medicamentos y por supuesto la ingesta de agua, el agua potable, que tiene que estar también presente en esa salida rápida que podamos tener de nuestra localidad, de nuestra vivienda o del punto en el que nos encontremos. ¿Sí? Andrés, quienes habéis asistido a emergencias reales, en tu caso, pues por ejemplo el terremoto de Lorca, o estáis especializados en protección civil, tenéis ciertas pautas de conducta habituales, pero para quienes no estamos tan acostumbrados, no tenemos esa formación, ¿dónde podemos encontrarla? ¿Cómo podríamos poner al día nuestros conocimientos? No sé si existen cursos que nos puedan facilitar ese reciclaje, esa resiliencia ante emergencias. Pues es sencillo. Las administraciones y las autoridades, en este caso de la protección civil, lanzan campañas de manera recurrente y habitual para hacer llegar a colectivos, por ejemplo, de mayores o de amas de casa, pero también a través de ONGs como Cruz Roja, los servicios de protección civil municipales y autonómicos, los centros 112 a través de sus canales de comunicación, lanzan permanentemente consejos y recomendaciones de autoprotección que debemos adoptar en nuestro día a día. Pongo un ejemplo, un detector de humo, una cosita que es un electrodoméstico que cuesta muy poquito dinero, 10-12 euros, que colocado en nuestras viviendas nos puede alertar y nos puede avisar de un incendio y de esa manera poder salvar la vida. O medidas como, no sé, aproximarnos al conocimiento del teléfono único de emergencias europeo, el 112, que nos va a permitir también el alertar y anticipar la ayuda de los servicios de emergencia lo antes posible en caso de que seamos testigos implicados en cualquier situación de emergencia. Las autoridades en protección civil hacen ese trabajo. Es verdad que falta mucha tarea por acometer. En primer lugar, los ciudadanos en nuestro día a día, prestando atención y no esperando que sean otros los que nos ayuden y poner mucho de nuestra parte, pero también las autoridades están trabajando y hay que seguir trabajando en este sentido y en esta divulgación de la autoprotección, claro. Andrés López, gestor y docente de Emergencias y Protección Civil, con 38 años de experiencia a sus espaldas. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Código de Barras, poniéndonos al día acerca de esta iniciativa y de la necesidad, porque sí parece una necesidad, de crear esa mochila de emergencia. Muchas gracias a vosotros, Fernando. Muy amable. Si te ha gustado este contenido, suscríbete a Código de Barras. Todos nuestros episodios están en la app de la cadena SER y en nuestros canales de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y YouTube. Y recuerda, nos puedes escuchar los domingos de 6 a 7 de la mañana en la SER. Cadena SER. La radio.